Buenos días o buenas tardes. Es un gusto para mí poder participar de este taller. Lamento no haberlo podido hacer personalmente, pero esta es una buena forma y le agradezco mucho a Mila por la invitación y darme esta oportunidad. Entonces, lo que quisiera presentar es nuestra visión sobre interoperabilidad. Entonces, para ello quisiera primero presentarles las definiciones, lo que nosotros entendemos por interoperabilidad, algunas iniciativas, ejemplos que existen, particularmente en la Unión Europea, luego dar algunas recomendaciones sobre cómo las agencias de gobierno pueden mejorar las prácticas de interoperabilidad y finalmente presentar algunas preguntas para poder reflexionar juntos sobre cómo podemos avanzar el estado del arte en interoperabilidad. Comenzando entonces con las definiciones. Existen muchas definiciones y una que quisiéramos o que nos resulta muy importante es la provista por la IEEE y que dice que la interoperabilidad es la capacidad de dos o más sistemas o componentes para poder intercambiar información y utilizar la información que se ha intercambiado. Basándose en esta definición de interoperabilidad, la Unidad de Gobierno Electrónico de la Comisión Europea dio una definición de interoperabilidad de gobierno electrónico y dice que la interoperabilidad de gobierno electrónico es la capacidad de los sistemas informáticos de las agencias públicas y también la capacidad de los procesos de negocios de estas agencias para poder compartir información y conocimientos dentro de las organizaciones y también a través de las fronteras organizacionales, con el fin de poder apoyar la mejor prestación de servicios públicos, así como también fortalecer el apoyo a las políticas públicas y a los procesos democráticos. En un trabajo que realizamos con el profesor Marijn Jansen de Delft University en Holanda, definimos 4 tipos de interoperabilidad, que son la interoperabilidad técnica, sintáctica, semántica y lo que llamamos pragmática. Para cada uno de estos 4 tipos voy a explicar a qué se refieren, cuál es el beneficio si se alcanza este nivel y cuáles serían los enfoques para poder lograrlo. Comenzando con la interoperabilidad técnica, la misma se refiere a la conectividad de red. Esto significa la conectividad que asegura que los sistemas estén conectados a través de redes cableadas o redes inalámbricas. El beneficio es que los sistemas conectados pueden en cualquier momento y desde cualquier lugar poder compartir datos o intercambiar datos en tiempo real. El enfoque para poder conectar distintos sistemas operativos y sistemas de software que están construidos en distintos lenguajes de programación básicamente se basa en la adopción de tecnologías de servicios web. La interoperabilidad sintáctica se refiere a la implementación y a la adhesión a las normas y estándares que aseguran que datos estructurados pueden ser correctamente intercambiados sobre la base de la infraestructura de la interoperabilidad técnica que hablábamos antes. El beneficio es que los sistemas que adhieren a este tipo a compartir o a usar el mismo formato de datos pueden intercambiar datos más eficientemente. Y el enfoque es que para poder lograr interoperabilidad sintáctica se necesita la adopción de estándares, de asignaciones o mapeos predefinidos y usualmente lo que se utilizan son toda la familia de tecnologías de lenguajes basados en XML y de tecnologías de servicios web. La interoperabilidad semántica se refiere a la correcta interpretación de la información que se intercambia y el beneficio es que distintos sistemas que usan los mismos datos interpreten de la misma manera los datos intercambiados. El enfoque es que se basa en la creación de ontologías y del uso de tecnologías semánticas que permitan razonar sobre estas ontologías. Fundamentalmente, uno de los requisitos para lograr la interoperabilidad semántica es la definición y el uso de metadatos, que son datos sobre datos que permiten definir de qué se tratan los datos, quién creó ese dato o quién puso a disponibilidad el dato, la calidad del dato y el uso que se puede hacer del dato o de qué manera ese dato puede ser combinado con otros datos.
Y por último, la interoperabilidad pragmática se refiere a todos los aspectos organizacionales o de colaboración que son necesarios para llegar a una práctica eficiente de intercambio de datos. El beneficio es asegurar que los datos son intercambiados entre distintos actores o entre distintas entidades de gobierno y otras entidades no gubernamentales que permitan entregar enfoques de todo el gobierno a fin de generar valor público. El enfoque, hay muchas estrategias que sirven para lograr esta interoperabilidad pragmática, como por ejemplo resolver aspectos de calidad de los datos, de lograr confianza entre las distintas agencias de gobierno, acuerdos de servicios, acuerdos de disponibilidad de datos y sobre todo tener en cuenta la sensibilidad al contexto cuando se trata de darle significado a los datos. Habiendo visto las definiciones y los distintos tipos de interoperabilidad, algunos ejemplos de interoperabilidad en la Unión Europea son los siguientes. Por supuesto que hay muchísimos, pero simplemente traje algunos a modo de ejemplo. Por ejemplo, Open eTrust X, que es una plataforma de intercambio de documentos segura en Europa. MTAC-EC, que es una máquina de traducción automática que cubre todos los lenguajes oficiales de la Unión Europea. Stork, que son servicios que permiten asegurar la identidad electrónica interoperable a través de la Unión Europea. Y también otro ejemplo sería Open ePrior, que facilita la interoperabilidad en compras públicas en Europa. En base a nuestra experiencia en la unidad operativa de Naciones Unidas dedicada a gobernanza electrónica dirigida por políticas, hemos trabajado con otros países en temas de interoperabilidad, como por ejemplo con Colombia, con República Dominicana, con Macao y otros gobiernos, pero los niveles de madurez de estos países son inferiores con respecto a los niveles de Europa. Así que nuestro asesoramiento ahí se basó más que nada en la recomendación de estándares o en la recomendación o apoyo a definiciones de marcos de interoperabilidad. Lo que vemos como recomendaciones para agencias de gobierno es que éstas deben trabajar o focalizarse en el desarrollo de las capacidades. Y en la transparencia lo que mostramos es una matriz donde para cada una de las distintas etapas del modelo de madurez de interoperabilidad que definieron Resay y otros colegas, que se basa en 5 etapas, la etapa inicial o independiente, etapa 0, la etapa 1 donde se dan prácticas de interoperabilidad ad hoc que no están protocolizadas, la etapa 2 que se le llama colaborativa, donde las agencias de gobierno colaboran para prácticas de interoperabilidad, la etapa 3 integrada y la etapa 4 donde ya está una práctica unificada. Entonces, para cada una de estas 5 etapas definimos distintas capacidades que las agencias de gobierno deberían desarrollar. Y en principio vimos 4 tipos de capacidades diferentes: capacidades técnicas, capacidades organizacionales, capacidades de redes de trabajo y capacidades jurídicas. A modo de ejemplo, por ejemplo, capacidades técnicas en la etapa independiente sería tener recursos de datos disponibles para cumplir con la misión organizacional. En la etapa ad hoc, tener una infraestructura básica que permita la interoperabilidad. En la etapa colaborativa, que ya exista la plataforma de interoperabilidad y también que haya estándares de interoperabilidad. En la etapa 3, que se puedan ver buenas prácticas de datos abiertos, por ejemplo, y que faciliten, que apoyen la interoperabilidad. Y en etapa 4, que existan repositorios de datos abiertos y lo que se conoce como la administración de la cartera de datos o el Data Portfolio en inglés. A nivel de capacidades organizacionales, en la etapa independiente sería que existan procedimientos de administración de datos. En la etapa ad hoc, que haya proyectos de interoperabilidad. En la etapa 2, que haya roles bien definidos de personas que sean responsables en las distintas agencias por la administración de los datos, que haya reingeniería de procesos de negocios para beneficiarse de compartir y de interoperabilidad de datos y que realmente haya casos de negocio que justifiquen estas iniciativas. En la etapa 3 o en la etapa integrada, que haya capacidad a nivel de recursos humanos y que haya una estrategia de datos, por ejemplo, una estrategia de datos abiertos. Y en la etapa 4, que haya sistemas de gobernanza para administrar temas de interoperabilidad.
Con respecto a capacidades de redes de trabajo, bueno, en la etapa independiente no existen. En la etapa 1 sería que existan asociaciones con actores externos para prácticas de interoperabilidad. En la etapa 2, que haya negociaciones para conjuntos de datos específicos, que se desarrolle confianza y colaboración entre distintos actores que pueden ser del sector público y no público. En la etapa 3, que ya existan asociaciones flexibles, que los actores de estas asociaciones compartan datos y que se conozca el contenido y la calidad de los datos que se intercambian. Y en la etapa 4, a nivel de redes de trabajo, sería que existan comunidades de práctica, que exista el compromiso de interesados y que exista una estrategia a largo plazo. Con respecto a las capacidades jurídicas, en la etapa independiente no se puede hablar de ellas. En la etapa 1 o ad hoc sería que haya relaciones y contratos con actores externos. En la etapa 2, que haya leyes de privacidad de datos. En la etapa 3, que haya un fundamento legal para la práctica de datos abiertos, para la práctica de interoperabilidad. Y en la etapa 4, que se pueda hacer una evaluación de todo el estado jurídico de cada conjunto de datos específicos y que haya una condena para lo que sean prácticas ilegales de intercambio de datos o consolidación de datos, integración de datos. Y por último, quisiera dejarles algunas preguntas para reflexionar y que serían problemas que a nivel de investigación deberíamos resolver, que tienen que ver con, por ejemplo, cómo evaluar el estado de preparación de las agencias de gobierno para prácticas de interoperabilidad, cómo determinar el estado de madurez de la práctica actual, qué capacidades cada una de estas agencias debería desarrollar y también qué capacidades a nivel de todo el gobierno, cómo determinar qué cartera de datos se necesita a fin de cumplir con la misión organizacional y generar valor público, qué mecanismos de gobernanza son necesarios para poder establecer y asegurar la interoperabilidad de datos, cómo asegurar la interoperabilidad entre las distintas agencias de gobierno y entre distintos sectores a fin de lograr un enfoque de gobierno integrado, y cómo asegurar, por ejemplo, la interoperabilidad de datos entre diferentes países a fin de poder lograr un enfoque de mercados digitales para la integración y el desarrollo regional. Bueno, esta fue mi contribución. Les deseo mucho éxito en las discusiones de trabajo de esta jornada. Espero poder compartir los resultados y si hubiera alguna pregunta o alguna necesidad de consulta, están mis datos y soy bienvenida a que me escriban para poder discutir o proveerles la información que se necesita. Muchas gracias de nuevo a Mila y éxitos en estas jornadas.